Radio Mitre e Himalaya Viajes presentan las crónicas de Rebeca Bortoleto en Capitales Imperiales. ¿Quién mejor que Rebeca para adelantarte tu próximo viaje por las maravillas de las capitales imperiales del viejo continente? Sumate a las salidas de mayo y septiembre de 2016. Bruselas, Berlín, Praga, Viena. Nos asomamos al mundo. Sí que estamos en Alemania y estamos en un lugar donde no tenemos pero ni una coma para decir nada de Acachi. Rebeca está acá, nos mató el punto. Está en Dresden, nada menos. En Dresden. ¿Qué será Dresden? Hola Rebeca, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Dresden es una de las ciudades más poderosas, más hermosas que tiene Alemania. En su guerra fue bombardeada, fue como el capítulo final de los bombardeos de la guerra, 9 días antes de la capitulación. Le destruyeron todo su centro histórico y el mismo fue reconstruido tal como estaba. Es bella, y es la séptima ciudad en poderío económico, tiene un gran parque industrial y hoy viven unas 500.000 personas y hay muchísimo, pero muchísimo turismo. No obstante, Lalo, yo hice los deberes y busqué distintas fuentes para poder comentar un poco lo que está pasando en este momento con el tema de la inmigración que está al rojo vivo aquí en Alemania. Era lo que vos querías. Exacto. Bueno, he buscado varias fuentes y opiniones como para poder hacernos una idea, si te parece, más allá de lo que es esta bella ciudad, porque ya nos estamos despidiendo de Alemania. Y Alemania está en el centro de la tormenta. ¿Por qué? Porque es la meca a lo que los sirios quieren llegar. Pero no solo los sirios. Haciendo un poco de historia, en mayo de 2015 ya tenían 40.000 pedidos, 40.000 demandas de refugio de ciudadanos de Siria y de Eritrea. O sea que desde siempre se ha visto este lugar por poderío económico, pero también por una historia que tiene Alemania respecto de lo que son las corrientes migratorias, las corrientes de migrantes. Ocurre que ya, por ejemplo, en 1990, por una ley del Estado, pudieron volver acá 200.000 judíos. En ese mismo año, 350.000 también en medio de la crisis de los Balcanes, pero no se adaptaron, se volvieron. De manera que, fíjate este dato, 20,3% de la población alemana tiene historial de migración. Lo que pasa ahora es que ha sido bastante de golpe, a los tumbos, a los golpes, y tratando de entrar a como de lugar. Y esto es lo que ha generado este tremendo lío, este desbalance, que ha hecho que tambalee la política interna de Angela Merkel, que a todas luces se quiere mostrar tranquila bajo la frase podemos hacerlo. Claro. Es decir, podemos recibir de manera siempre y cuando tengamos solidaridad de los restantes estados, que en muchos casos se hacen los osos. O sea, acá le han dicho, si usted dijo podemos hacerlo, recíbalos usted. Y así es, que la frontera de Hungría se cerró y solo dejan pasar el tren para que a la gente la lleven hacia Alemania. ¿Más o menos se va entendiendo? Se va entendiendo, sí, claro que sí. No es un tema sencillo por lo que veo, porque Alemania ahora sufre una nueva oleada de tipo de presión inmigratoria. Siempre la ha tenido, ¿no?, a lo largo de todo el tiempo. Exacto. Y el asunto es que, bueno, esperaban ellos poder hacerlo un poco más gradual y que se fuera organizando. La gente los ha superado. Y pasa lo siguiente, Lalo. Hasta el día sábado, Angela Merkel había tenido esta frase: podemos hacerlo, lo vamos a hacer, y estaba tratando de organizar a su gente. Y yo te voy a contar cómo dividen ellos, para dónde va a ir cada uno de estos refugiados. Pero ocurre que el sábado, el gobernador del estado bávaro, que era un aliado de Merkel, le manda un mensaje y le dice: esto se está poniendo muy serio, muy grave, y vamos a tener que cerrar, porque de lo contrario vamos a estar copados de una cantidad de gente a la que no le vamos a poder hacer frente, porque ya todos los campos han quedado pequeños y todo se les ha rebalsado. Por ejemplo, en Múnich, que es uno de los lugares de ingreso, un campo que era para 1.000 está teniendo 3.000 personas, y esa gente tiene que tener baños, cama, comida,
hasta llegar a tener otro estatus dentro de lo que es el ingreso al país. Claro. Entonces, al tener esa luz de alerta, la segunda luz de alerta la dio que este gobernador bávaro lo invita el fin de semana al premier húngaro, que es totalmente contrario a que ingrese gente, y hacen una reunión en territorio alemán, lo que cae muy mal en el frente interno de Merkel, porque es como que le estaba marcando otra política diferente, un subalterno, si se quiere, es un gobernador. Entonces, la política está al rojo vivo, la política interna, más allá de lo que externamente, tanto por una obligación solidaria, Merkel tiene como potencia, como locomotora de todo este territorio, pero también está lo otro, es decir, ¿qué pasa con los restantes países que no podemos ponernos de acuerdo para que sea equitativa la cantidad de gente que vaya a cada uno de ellos y el aporte económico que cada uno tiene que hacer? Es decir, que sea equitativa la forma en que estos 180.000, 200.000 puedan ser repartidos. Rebeca, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Ahora, la gente común, ¿no? El alemán de la calle, ante esta presión inmigratoria, ¿cómo reacciona? ¿Quiere o no quiere? No, con temor. Para ellos la palabra Merkel es sagrada. Y obviamente, Laura, todavía persiste esta división entre aquellos que son más cercanos a las ideas del comunismo y aquellos que no, que están en la vereda enfrente, que eran los más occidentalizados. Eso es base. Después está lo otro, que es confían en ellos, o sea, que es que siempre las corrientes migratorias le han servido mucho al país como mano de obra, no digo como mano de obra barata, como mano de obra ante la baja natalidad que tiene Alemania, de modo que no todos lo analizan del mismo modo. Si vos escuchás a los economistas, algunos economistas dicen, sí, los puede desbalancear, pero a la vez van a tener otro esfuerzo de trabajo. El ciudadano común lo mira con temor. El que inmigró 20 años atrás, hemos hablado con argentinos, lo mira con temor, porque dice, ¿cómo terminará este asunto? Porque dentro de todo, ellos estaban medianamente equilibrados después de haber tenido muchísimas crisis. Entonces, no se sabe, con un gran signo de pregunta, sobre todo porque al ser tamaña cantidad de gente, y toda junta, porque estos no son números que se puedan manejar, porque no es voluntario, la gente sale huyendo desfavorida de su territorio, viene con lo opuesto, con bebés, con ancianos. Entonces, ante esa situación, no hay forma de que ese flujo sea medido y constante. Es como un shot de gente tremenda tirada hacia el continente. Ellos cuando llegaban acá, hasta ahora, tenían los centros de acogida, donde, bueno, tomaban la documentación, se cercioraban de que efectivamente fuera una persona que necesitaba refugio político y no advenedizo, porque también ha habido mucha mezcla. Y bueno, en ese tiempo, que duraba hasta 5 meses, puede durar de una semana hasta 5 meses, los iban reacomodando. Tienen incluso estudiado a través de una fórmula, que se llama la fórmula de Koenig-Steiner, para distribuir las demandas de acuerdo al Estado, cómo se encuentre ese Estado federado, que son 16. Por ejemplo, ya se sabe que el 21,2 va a Renania, que es el Estado más poblado, y a Hamburgo solo el 2,5. Incluso a algunos estados que tenían mucho problema con los refugiados, donde ya había habido atentados, directamente no llevan a ninguno, como para que se dé una idea. El asunto es que ahora es como que el rancho político interno, para nombrarlo de una forma, de Merkel, se está como en un tembladeral. Toda su fortaleza para afuera, que va de la mano de su economía y de su poderío económico, para adentro no están tan seguros. Entonces es probable que el de la calle tarde un poco más en verlo hasta que se den las consecuencias prácticas de tener el transporte abarrotado, de que se metan en su centro de salud, de tener dificultades en las pequeñas comunas. Hoy el que lo ve es el dirigente opositor, que dice, atentos porque esto nos va a desequilibrar una vez más. Claro. Bien, Rebeca, sí, estoy viendo que es un problema no solamente de
Europa, de Alemania específicamente. Estaba leyendo aquí, por ejemplo, en Hungría, establecieron una nueva ley sobre inmigración que establece penas de 3 años de cárcel por entrar ilegalmente a Hungría. Exacto. La policía ya ha abierto procedimientos penales por roturas en las vallas, dice el diario El País, ¿no? O sea, menudo problema tiene justamente Europa. Exacto. Lo único que dejan es que pasen en el tren y pasen de largo por territorio húngaro, que va a ser, después de Praga, nosotros vamos a ir a Hungría. En principio está absolutamente cerrado, y acá en Alemania la frontera también está con mucha restricción, y entonces eso también lo ven los observadores como un signo de un problema serio, porque se habla de acá, de la zona de Schengen, que es un tratado que permite el libre movimiento en toda Europa, y que solo por razones de alta excepcionalidad esto se puede quebrar y debe ser denunciado ante el gobierno de la Unión Europea si vos ponés alguna restricción, porque de lo contrario las personas podían transitar en los países de la Unión sin ningún inconveniente. En este momento esa luz roja de ese semáforo que existía en verde permanente de la zona de Schengen se ha puesto en rojo, y por lo menos Alemania ya denunció que no es factible que ingresen de cualquier modo. Hay toma de documentación y en algún caso son muy estrictos, sobre todo porque ha cundido la idea de que ser sirio en estos días es buen negocio para los advenedizos, que siempre los hay. Pero bueno, posiblemente eso sea lo menos. Lo más es esta cantidad de gente desesperada con sus criaturas tratando de encontrar un lugar en el mundo, y todavía las soluciones desde la política no las han podido encontrar porque están lentos. Va más rápido lo que es la oleada de gente que lo que son las reuniones de estos superministros, que cada uno tiene mucho temor, porque en tanto y en cuanto juegue mucho para afuera, para adentro los opositores a sus políticas terminan haciendo su negocio. De acuerdo. Gracias, Rebeca, por ahora. Bueno, gracias a vos. Era más lindo hablar de viaje, ¿no? Porque esto es un drama tremendo, pero Lalo, estamos aquí, es inevitable. No se ve en las ciudades, se ve en el lugar de las fronteras, obviamente, donde todo esto está sucediendo. Se ve en Múnich. Hemos estado en Berlín, ahora estamos a unos 150 kilómetros, que es Dresden, y ya dejando este territorio para adentrarnos en Checoslovaquia. Qué interesante. Bueno, muchas gracias. Seguramente vamos a tener contacto en el transcurso de la mañana. Recién llevamos aquí una horita de programa. Te mandamos un beso grande. Presentó Himalaya Viajes. Lideramos desde hace 27 años el mercado. Estas salidas grupales son nuestro sello de distinción que demuestran nuestro compromiso e innovación.